Cuando el sol se ponía tras el bosque, un hombre llamado Meckel fue testigo de un espectáculo desgarrador. Un oso estaba frente a él, con lágrimas que corrían por su rostro peludo, suplicando ayuda. El corazón de Meckel, a veces llamado también Michael en el relato, se paralizó mientras intentaba comprender la razón de los tristes gemidos de aquel animal. Para él no era del todo inusual toparse con un oso en plena naturaleza, especialmente durante las expediciones y pruebas a las que se sometía con frecuencia. Pero este oso era diferente. No mostraba furia ni agresividad y tampoco huía. Parecía casi como si estuviera llorando. El primer instinto de Meckel fue aparentar mayor tamaño y gritar con fuerza, con la esperanza de ahuyentar al oso. Sin embargo, comprendió rápidamente que eso no funcionaría. Poco a poco el oso empezó incluso a girarse hacia él. Meckel, que no sabía qué hacer, se quedó inmóvil, consciente de que escapar corriendo sería una mala idea. Simplemente esperó el siguiente movimiento del oso. El oso se movió con cautela y lentitud, sin dar señales de querer hacerle daño. Era una situación extraña, incluso para Meckel. Cierto que en sus andanzas por la naturaleza ya se había enfrentado a situaciones peligrosas, pero aquello era distinto. Permaneció clavado en el suelo mientras el oso lo observaba con curiosidad, olisqueando sus vaqueros, sus botas e incluso sus manos. Meckel sabía que una sola dentellada bastaría para perder un dedo. Su corazón latía con fuerza cuando el oso retrocedió lentamente y se irguió sobre sus patas traseras. No fue un gruñido lo bastante fuerte para asustar a Meckel, sino un sonido suave, casi una súplica, como si el oso quisiera llamar su atención. Meckel se dio cuenta de que había algo que no encajaba con aquel animal. Entonces, de pronto lo entendió. El oso le estaba pidiendo ayuda. Pero ¿cómo demostrarle a un oso que uno quiere ayudarlo? Con vacilación, Meckel empezó a probar algo. Avanzó despacio, con cuidado, hacia el oso y le tendió las manos. Quizá el oso, que olisqueaba todo a su alrededor, comprendería así que Meckel no representaba ninguna amenaza. Para su sorpresa, funcionó. El oso le dejó acercarse. Cuando terminó de olfatearlo, volvió a ponerse a cuatro patas y se alejó. Meckel suspiró. ¿Eso era todo lo que el oso quería de él? Al parecer no, porque tras unos pasos, el oso se detuvo, miró alrededor y notó que Meckel no lo seguía. Entonces gruñó con fuerza, reclamando que lo acompañara. Meckel supo en ese momento que el oso quería llevarlo a algún lugar y decidió obedecer. Mientras caminaban, los pensamientos de Meckel iban a toda prisa. ¿Y si el oso lo llevaba a una trampa? ¿Y si lo conducía a su propia muerte? Un sinnúmero de «y si» se agolpaba en su mente hasta marearlo. Pero pronto reconoció lo inútil de dejarse dominar por esos miedos y optó por confiar en su instinto, o quizá en la intuición de aquel oso salvaje. El oso lo guió por un camino que Meckel ya conocía. Al cabo de unos 30 minutos, el animal abandonó de pronto la senda. Meckel se detuvo un instante. ¿Cómo volvería si se adentraba en el bosque para ayudar al oso? Podría extraviarse. Era demasiado arriesgado. Pero el oso perdió la paciencia. Esta vez gruñó con mayor fuerza, y al ver que Meckel aún dudaba, mostró los dientes. Meckel entendió que no había tiempo que perder. Solo podía confiar en su experiencia para regresar más tarde, así que siguió al oso, fijándose en cada detalle del entorno para memorizarlo. De pronto, se encontraron a la orilla de un río. Meckel miró con atención, buscando a alguien que necesitara ayuda, pero no había nadie. Entonces el oso empezó a caminar lentamente junto a la orilla. Meckel comprendió lo que el oso pretendía. Quería que alcanzara la otra orilla del río, pero tal vez ya no era posible. El día anterior había llovido con fuerza y el nivel del agua había subido considerablemente. Probablemente, el oso había cruzado antes de que el caudal fuera demasiado alto. De repente, Meckel oyó un ruido al otro lado del río. Sintió enseguida que tenía que ver con el motivo por el cual el oso necesitaba ayuda. Pero ¿cómo cruzar semejante corriente embravecida? Volvió a oír el sonido, sin poder averiguar de qué se trataba. No era un gruñido de oso. Este, mientras tanto, caminaba nervioso de un lado a otro de la orilla, gruñendo de vez en cuando, e incluso metiendo una pata en el agua para retirarla enseguida, consciente de que no lograría cruzar.
Meckel miró alrededor y divisó, un poco más abajo, algo que sobresalía sobre el agua. Corrió hacia allí, esperando que el oso no creyera que estaba huyendo. Al acercarse, vio un puente improvisado, una construcción inestable hecha de árboles caídos, piedras y enredaderas que atravesaban el río. Dudó. Era consciente del peligro que entrañaba ese paso. Sin embargo, los pasos inquietos del oso y sus miradas apremiantes lo impulsaron a continuar. Con un hondo suspiro, Meckel pisó la frágil estructura. Se movió con extrema cautela, con la vista fija en cada tramo bajo sus pies. Probó cada paso y comprobó la estabilidad de la construcción. El oso lo observaba desde la orilla, con el aliento visible en el aire frío. Con cada crujido de la madera y cada vaivén de las enredaderas, Meckel combatía el miedo. Se obligó a no mirar el agua embravecida bajo sus pies y a mantener la vista al frente, en el terreno firme que lo aguardaba. Sus dedos se aferraban a las ásperas enredaderas que se le clavaban en la piel. Cada paso era una prueba de su valor y de su determinación de ayudar al oso. El oso, mientras tanto, permanecía en la orilla, observando con atención el lento avance de Meckel. Parecía entender el riesgo que corría. Hubo un momento en que el animal vaciló, dividido entre el temor instintivo ante el puente inestable y la urgencia de la situación. Finalmente posó con cuidado una pata sobre el puente. La estructura se tambaleó ligeramente bajo su peso, pero aguantó. Animado, el oso siguió poco a poco a Meckel, sin dejar de vigilarlo, como si lo considerara una fuente de seguridad. Cuando por fin Meckel alcanzó la otra orilla, exhaló aliviado sin darse cuenta de que había contenido la respiración todo ese tiempo. Se giró y vio al oso dando los últimos pasos. En los ojos del animal se reflejaba el mismo alivio que sentía Meckel. Durante un instante se quedaron quietos, hombre y oso, en el umbral de lo desconocido, unidos por una prueba común. El corazón de Meckel latía con fuerza, no solo por el peligro superado, sino también por la intuición de que se avecinaba un viaje importante. El oso, ya a su lado, se sacudió como si quisiera librarse del miedo que supuso atravesar el puente. Después miró a Meckel con una expresión casi de gratitud. Se estableció entre ambos una comprensión silenciosa, una unión tácita de que seguirían caminando juntos. Meckel siguió al oso, que lo condujo más adentro en el bosque, lejos de los senderos conocidos. El terreno se volvió más difícil. La maleza densa complicaba el avance. Mientras Meckel avanzaba con cautela, el oso se movía con sorprendente soltura entre la maleza. El bosque se percibía antiguo, virgen, ajeno a la civilización. La sed de aventura de Meckel se mezclaba con una creciente congoja. Era consciente de que se adentraba en un lugar tan salvaje que apenas nadie lo había pisado antes. Cuanto más avanzaban, más crecía su sensación de aislamiento. Sus pensamientos oscilaban entre la curiosidad y el presentimiento. Los gritos lejanos de animales desconocidos y el susurro de las hojas le recordaban lo vulnerable que estaba. Aún siendo un viajero experimentado, este recorrido con el oso se sentía como un desafío completamente nuevo, tanto físico como emocional. La espesura del bosque los envolvía, y paso a paso crecía la certeza de que aquello era tan solo el principio de una historia mucho más grande. Árboles caídos obstruían el camino, y gruesas enredaderas colgaban como telones. Meckel descubrió huellas de diferentes animales y marcas en los árboles, relatos silenciosos sobre los habitantes del bosque. Era un mundo alejado de los caminos transitados, un mundo donde solo la naturaleza tenía voz. Meckel se dio cuenta de lo mucho que dependía de la guía del oso. Cada paso era un acto de confianza, de fe en los instintos de una bestia salvaje. Lo surrealista de la situación lo hizo detenerse un instante. Estaba siguiendo a un oso a través de un bosque desconocido. Una idea absurda que desafiaba toda lógica, y sin embargo estaba allí, guiado por un ser que a la vez era líder y enigma. El oso avanzaba con determinación, y sus movimientos denotaban una voluntad firme, como si supiera perfectamente a dónde se dirigía, cumpliendo con una misión que solo una criatura del bosque podría entender. Meckel estaba fascinado por la conexión intuitiva del oso con la naturaleza. En silencio lo acompañó, un observador asombrado en el mundo animal, preguntándose a dónde llevaría ese extraño viaje.
Al caer la tarde, el bosque se transformó. Las sombras se alargaron y la espesa bóveda de hojas ocultó los últimos rayos del sol. A medida que seguían avanzando, la oscuridad se hacía más densa, y el bosque parecía cerrarse en torno a ellos. Con cada minuto crecía la inquietud de Meckel. Sus sentidos estaban agudizados. Cada crujido en la maleza o cada chasquido de una rama llamaba su atención. El oso, sin embargo, no se inmutaba. Su gran figura se movía con seguridad en la penumbra. Con la llegada de la noche, el bosque cobró nueva vida. Una sinfonía misteriosa de llamadas y murmullos resonó entre los árboles. Sus fuentes se mantenían invisibles pero constantes. Meckel trataba de distinguir los sonidos, muchos de ellos desconocidos para él. En esos momentos daba la impresión de que el oso escuchaba un lenguaje que Meckel no comprendía. Un diálogo silencioso entre el animal y el bosque. Un mundo ajeno al suyo. De pronto la vista de Meckel se posó en un trozo de papel rasgado y descolorido, atrapado en la maleza. Lo recogió y reconoció el fragmento de un cartel de circo. Sus colores, que en otro tiempo habrían sido brillantes, estaban desteñidos por el paso del tiempo y las inclemencias del clima, pero aún se podía distinguir la imagen de un oso danzante. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, como si ese objeto insignificante hablara de un pasado olvidado, un eco de logros humanos que se había adentrado hasta el corazón de la naturaleza salvaje. Mientras avanzaban, Meckel notó que el suelo bajo sus pies era blando y húmedo. En la tierra había huellas más grandes que las típicas de los animales del bosque, con formas extrañas. Sintió un malestar repentino en el pecho. Parecía que seguían un camino muy transitado, pero ¿por quién o por qué? El oso parecía saber perfectamente a quién pertenecían esos rastros, pues continuaba con paso firme, como si leyera las señales dejadas por esos desconocidos viajeros. Con cada paso, Meckel se topaba con más señales de la actividad humana. Un pedazo de cuerda deshilachada colgaba de una rama, y cerca había trozos oxidados de metal dispersos, antaño quizá parte de herramientas o equipaje. Su curiosidad crecía. ¿Qué significaban esas pistas y qué tenían que ver con la urgencia del oso? A medida que se adentraban más en el bosque, se hicieron más evidentes las señales de una historia olvidada. Meckel imaginaba una caravana de artistas y animales, un circo ambulante que hacía mucho tiempo había encontrado su fin en aquel lugar remoto. La idea era a la vez fascinante y turbadora. Con cada nueva pista, la determinación del oso se volvía más palpable. Su objetivo parecía estar más cerca, aunque todavía fuera un enigma. Y entonces, de pronto, el bosque se abrió ante ellos, descubriendo un claro. Meckel contuvo el aliento. Tenía ante sí los restos de un circo abandonado. Una gran carpa, en su día rebosante de alegría y asombro, se hallaba ahora hecha jirones. Sus lonas, rasgadas y ajadas por el viento y la intemperie, habían perdido su antiguo colorido. El tiempo lo había arrebatado casi todo, menos el recuerdo que flotaba en el aire. Desprecio y melancolía se reflejaban en los ojos de Meckel. La visión de aquellas criaturas desubicadas en ese lugar desolado le conmovía el corazón. La realidad de su condición, encerradas y olvidadas en las ruinas de un circo fracasado, era un amargo recordatorio de la crueldad que habían sufrido. El circo abandonado era un escenario de emociones contradictorias. Carteles desteñidos y restos de decoración colorida hablaban de tiempos pasados de risas y aplausos. Pero todo aquello se había desvanecido, sustituido por un silencio total. La alegría de antaño se había desintegrado, dejando solo un eco de su existencia. Mientras Meckel recorría los escombros del circo, lo invadía una profunda tristeza. Fue entonces cuando notó que el comportamiento del oso había cambiado. El animal se movía con una familiaridad extraña. Olfateaba el aire como si reconociera olores olvidados. Con frecuencia se detenía, observaba las jaulas y luego miraba a Meckel, como si intentara que él entendiera algo. Aquel lugar rebosaba deterioro y destrucción, un rincón oculto del mundo donde una vez reinaron la alegría y la vitalidad, y que ahora era un dominio de silencio y abandono. La mirada de Meckel se paseó por las jaulas en ruinas, y lo que vio lo hizo estremecerse. Los animales, famélicos y con la mirada apagada, lo observaban desde sus oscuros habitáculos.
Sus ojos, mezcla de miedo y desesperanza, lo golpearon como un mazazo, despertando en él un sentimiento profundo de rabia y pena. Fue de jaula en jaula, contemplando a aquellas criaturas torturadas. Sabía que no tenía tiempo que perder. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y comprobó la cobertura, en un intento desesperado de contactar con alguna organización de rescate animal o con cualquier persona que pudiera ayudar. La señal era débil, apenas perceptible en aquella región remota. Con el teléfono en alto, rodeó el claro en busca de una mejor recepción, hasta que por fin encontró una señal tenue. Meckel aprovechó la oportunidad y describió con la mayor rapidez y claridad posible la gravedad de la situación. Su voz sonaba firme, pero llena de urgencia, al detallar la localización y las terribles condiciones en las que se encontraban los animales cautivos. No dejaba de mirar la pantalla, anhelando que sus palabras fuesen lo bastante claras para que alguien acudiera a ayudar. La realidad de su aislamiento le oprimía el pecho, junto con la abrumadora sensación de cargar con las últimas esperanzas de aquellos animales. Miró al cielo, que empezaba a oscurecer, consciente de que las próximas horas serían cruciales. Meckel decidió pasar la noche junto a las jaulas. Sabía que debía quedarse, brindar algo de protección a esos seres indefensos hasta que llegara ayuda. Un suave gruñido del oso, el susurro de plumas y el raspar de garras contra el suelo se mezclaban en una inquietante melodía que resonaba sobre el claro. Meckel percibió el temor de los animales, tan denso y penetrante como el aire frío de la noche. Pero en lugar de desanimarlo, aquello reforzaba su determinación de ayudarlos. En las silenciosas horas nocturnas, Meckel reflexionó sobre su increíble viaje con el oso y sobre el papel inesperado que ahora desempeñaba. Se imaginaba el ruido de coches acercándose en la distancia, las voces de los rescatistas abriéndose paso a través del bosque, el principio de la liberación de esos animales. Sentía al mismo tiempo la expectación y el miedo de que la ayuda no llegase a tiempo. Sin embargo, cuando el primer destello del alba apareció en el horizonte, Meckel encontró consuelo. La luz del nuevo día era un faro de esperanza que rompía la oscuridad. Durante toda la noche, el oso permaneció a su lado, un guardián silencioso. Entre ellos se había forjado una conexión no verbal, un entendimiento mutuo nacido de aquella experiencia compartida. Cada cierto tiempo, el oso dirigía a Meckel una mirada larga y penetrante, acompañada de algún que otro sonido suave, casi como un diálogo silencioso que reconocía su compañerismo. Aquella noche de espera, Meckel sintió una profunda unión con el oso, una conexión que trascendía cualquier barrera entre humano y animal. Una conexión nacida de la misión de salvar a los más indefensos. Con los primeros rayos de sol filtrándose entre los árboles, Meckel oyó a lo lejos el sonido de coches aproximándose. Su corazón se aceleró de esperanza. Poco después apareció un convoy de vehículos de rescate, encabezado por conservacionistas y agentes de la ley. Meckel respiró aliviado cuando el equipo llegó. Inmediatamente los rescatistas evaluaron la situación. En sus rostros se apreciaba una mezcla de asombro y determinación. Para Meckel, eran la promesa largamente ansiada de salvación. Mientras el equipo liberaba a los animales, salieron a la luz oscuros secretos de aquel circo abandonado. Documentos encontrados allí evidenciaban actividades ilegales, como la caza furtiva y el comercio prohibido de especies exóticas. Meckel les explicó a los agentes que el oso lo había llevado hasta ese lugar, desvelando así un capítulo oculto de crueldad. El turbio pasado del circo mostraba una historia de explotación y sufrimiento que había permanecido ignorada durante años. El hallazgo de aquel lugar y la operación de rescate que siguió pronto llamó la atención de los medios. Periodistas y equipos de noticias se personaron para documentar el desarrollo de los acontecimientos. En entrevistas, tanto Meckel como los rescatistas describieron las terribles condiciones en las que se mantenía a los animales y destaparon las prácticas ilegales del circo. La historia se propagó rápidamente, concienciando a la sociedad sobre los derechos de los animales y los aspectos más oscuros de su explotación. El tema fue muy debatido y provocó una oleada de indignación social. Finalizada la operación de rescate, el caso siguió generando debate sobre la protección de la fauna salvaje y la necesidad de legislar con mayor dureza contra el maltrato animal.
La trágica historia del circo olvidado y de sus animales sufrientes puso el foco en las carencias del sistema de protección animal y evidenció la urgencia de un cambio. El oso que había guiado a Meckel hasta allí se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza. El legado de aquel circo abandonado, con su hallazgo y desenlace, se transformó en un catalizador de transformaciones y en inspiración para una mayor conciencia y acciones firmes a favor de los derechos animales. A raíz de lo vivido, Meckel encontró un nuevo propósito. Se convirtió en un apasionado defensor de la protección animal. Empezó a hablar en público sobre sus experiencias, participó en congresos y campañas de protección de la fauna salvaje, y colaboró con diversas organizaciones que luchaban por conservar a las especies amenazadas. Su encuentro con el oso y el descubrimiento del circo lo habían transformado. De ser un mero observador, pasó a ser un ferviente combatiente a favor de aquellos que no tenían voz. Este viaje no solo salvó la vida de los animales, sino que también abrió el corazón de Meckel a una comprensión más profunda de la naturaleza y de sus criaturas, un hallazgo que lo marcaría para siempre. Meckel volvió a menudo al bosque, a aquel lugar donde su vida había cambiado de forma inesperada. Esas visitas se convirtieron en un ritual, un recordatorio de su promesa de proteger la vida salvaje. Recorrió los senderos familiares con la esperanza de atisbar al oso, que ahora vivía libre en el bosque. Cada visita reforzaba su determinación de ser un guardián de la naturaleza, de velar porque se respetase y se preservase la belleza de aquel paraje. Para Meckel, el oso se convirtió en un símbolo de esperanza y transformación, encarnando la fuerza y la capacidad de la naturaleza para inspirar la acción humana. Aunque Meckel no siempre veía al oso en cada visita, el legado de aquel seguía vivo en su labor y su compromiso. Sin saberlo, el oso le había mostrado el camino de la ayuda, la protección y el compromiso activo. Y ese camino continuaba con cada paso que Meckel daba para honrar y salvaguardar la naturaleza.